Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más del Círculo de Estudio en Energético y Actividades Relacionadas. El día de hoy nos complace tener la presencia del doctor Juan Pablo Gudiño, que nos hablará del tema industria energética e impactos socioambientales. Comenzaré dando un breve resumen de lo que son estas ponencias y posteriormente presentaré al doctor. Pues bien, como ustedes saben, son ponencias gratuitas con fines educativos. Se asume la libertad de pensamiento. Los ponentes tienen absoluta libertad de cátedra. Ninguna aseveración de los ponentes implica una postura empresarial, colectiva o gremial. En caso de desear mantener su privacidad, se deberá mantener apagada su cámara. Y por supuesto agradecemos que la puedan prender para tener más interacción humana. Hecho lo anterior, procedo a presentar al doctor. El doctor Juan Pablo Gudiño Gual estudió Derecho, maestría y doctorado en Derecho Constitucional, con la especialidad en Derechos Humanos, Medio Ambiente y Economía. Cuenta con 20 años de experiencia en Derecho Ambiental, Constitucional, Derechos Humanos y Análisis Económico del Derecho. Ha prestado servicios en el Gobierno Federal, en la industria, en bufetes jurídicos, poderes legislativos y órganos autónomos de carácter judicial. Ha desarrollado su experiencia creando instrumentos, estrategias y planes de acción para coordinar y ejecutar procesos de consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas respecto de proyectos y megaproyectos como minería, hidroeléctricas, transgénicos, productos de infraestructura hidráulica y carretera, entre otros, implementando acciones de negociación conforme a los estándares internacionales, aplicando instrumentos nacionales e internacionales. Ha tenido audiencias y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Representó al Estado mexicano y presentó la postura del país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington respecto de los casos de megaproyectos y consultas indígenas y reforma energética, resultando aceptada la postura del país. Tiene publicaciones en España, Universidad de Sevilla y México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Catedrático de Derecho Ambiental en Extensión Universitaria, posgrados del ITAM, Universidad Marista, en la maestría en Derecho, Maestría Justicia Internacional y Derechos Humanos. Invitado por los miembros del Congreso Mundial de Carreteras para la participación en el libro Gestión Ambiental de Carreteras en México, en el cual escribió 3 capítulos. Es miembro del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM y catedrático de posgrado en Flaxo sobre impactos sociales y consulta indígena. Actualmente es socio, fundador y director general de Igual Social, Ambiental y Legal Consultores, SADCB. Firma especializada en atención a casos en materia ambiental jurídica y en el diseño, implementación y medición de estrategias que fomenten la sana relación entre comunidades, gobiernos y empresas para lograr, para hacer viables los proyectos de la industria energética, extractiva y de infraestructura, dándole certeza mediante el fortalecimiento de las relaciones sociales regionales, desarrollando estrategias de atención, negociación y cumplimiento a los más altos estándares internacionales en estas materias, incluida la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y los diagnósticos de diferenciación de derechos. Pues pueden ver que la experiencia del doctor es muy amplia. Pues la verdad es que no me queda más que darle la palabra. Escuchemos su cátedra. Muchas gracias por estar aquí, doctor Juan Pablo. Pues bueno, muchas gracias a ustedes. El agradecido soy yo. Es para mí siempre, pues un privilegio, ¿no? Que me inviten y ahora en esta modalidad de la distancia que podemos estar
simultáneamente en diferentes lugares en el mismo tiempo, y eso provoca que pues las pláticas se conviertan en algo bastante más rico, ¿no? Sobre todo en temas tan polémicos como lo que nos toca hoy platicar con ustedes, ¿no? Que es pues estos conflictos que la mayoría de los proyectos industriales extractivos han tenido en Latinoamérica fundamentalmente, no nada más en México, sino en Latinoamérica y algunos casos también en países de otros continentes. Eh, es importante, me gustaría, la verdad es un tema un poco más eh, de gusto personal el que pueda ver a la gente a la que le estoy hablando, pero bueno, como bien dicen, si quieren reservar su privacidad está bien, si no, pues agradeceríamos mucho poder contar con su presencia física a través de la cámara. De veras que para los ponentes se los voy a decir como algo para, para dejarlo en el tintero de los pensamientos, ¿no? Para los ponentes ver la cara de la gente cuando uno expone es bien importante porque te das cuenta de si realmente tienen o no dudas o si realmente están o no de acuerdo con alguna postura o si realmente están o no presentes. Pero bueno, gracias José Luis. Pero bueno, les digo, es una decisión un poco más personal, ¿verdad? Con esto creo que será importante comenzar ya. Voy a permitirles pasar una presentación que tengo preparada para ustedes sobre el tema que nos toca hoy, que son este asunto de los conflictos socioambientales. ¿Y por qué les pusimos socioambientales? ¿Por qué decimos hoy conflictos socioambientales cuando en realidad pues son conflictos que permean en dos grandes cuestiones, ¿no? Lo social puramente, pero ello abarca muchas más cosas y lo ambiental. Eh, no quisiera detenerme y si ustedes fueran capaces al final de la ponencia de poder generar su propia definición de qué es un conflicto socioambiental y por qué socioambiental, sería excelente para mí. ¿Y por qué lo digo así, lo dejo así? Porque en realidad los conflictos que se generan derivado de los temas extractivistas en este país y de los temas de energía y de los temas, o sea, en general, las industrias que quieren invertir en este país siempre están marcadas por un halo precisamente de conflictos, ¿no? ¿Y dónde empiezan esos conflictos? ¿Por qué empiezan esos conflictos? ¿Por qué les pusieron? ¿Quién les puso? ¿Cómo les puso socioambientales? Pues serían a lo mejor ahorita definiciones un poco más teóricas que en realidad entender por qué está lo socioambiental permeando en todos las diferencias y las pugnas que existen en los proyectos, ¿no? Y no me podría nada más referir a energía, aunque ahorita los vamos a dejar en la energía, pero si ustedes se ponen a leer un poco sobre los conflictos que existen, por ejemplo, en minería, verán qué cantidad de conflictos hay. En el tema de minería, por ejemplo, pues no tenemos una reforma energética, una reforma que obligue a realizar evaluaciones de impacto social, una reforma que obligue a cumplir con ciertos estándares en materia de derechos humanos al hacer los proyectos de minería. Sin embargo,
van a encontrar que existen muchísimas empresas, muchas empresas que han resuelto diversos conflictos de esta naturaleza. Sociales, porque están las comunidades vecinas, digamos, tiene mucho que ver con un concepto sociológico puro del tema del conflicto en realidad, de cómo analiza la sociología el conflicto, porque es social, porque algunos sociólogos dicen que a veces se rompen las estructuras sociales, otros dicen, por ejemplo, que causa algunos impactos sociales que ya no pueden volver al estado en el que estaban, ¿no? Porque cambian las conductas sociales, cambian las conductas de las comunidades, cambian incluso la forma de vida de las comunidades. Tenemos en algunos casos la necesidad de reubicar personas y entonces eso va a provocar sin duda alguna ciertos conflictos desde el acto mismo de la reubicación hasta vamos a suponer que les construyen casas a las personas que van a reubicar en lugares un poco más lejanos de donde va a estar la industria y entonces pues hemos tenido que resolver problemas de, por ejemplo, oiga, no me dé esa casa a mí porque yo ya tengo muchísimo tiempo viviendo junto de mi comadre y ya no quiero vivir junto de mi comadre, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas que son súper tontas a lo mejor, para nosotros lo vemos así, pero si se ponen a pensar quiénes van a ser sus vecinos, pues resulta luego complejo, ¿no? Es decir, la palabra social por ahí está, por un análisis sociológico, incluso sociológico, jurídico, económico y de análisis económico que tiene que ver con una decisión fundamental y tiene mucho que ver también con los procesos de consulta, no solamente indígenas, sino la consulta popular y algunos otros procesos de consultas que la propia Corte ya ha resuelto, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la participación social, del derecho a la información, del derecho a poder utilizar la información que se obtiene como las personas mejor les parezca. Y por el otro lado, sin duda alguna, son ambientales y ya verán por qué. Vamos a pasar por un análisis rápido de los temas del ejido y demás, y entonces van a ver que los recursos naturales y la biodiversidad está inmersa dentro de los lugares, espacios físicos donde los proyectos se realizan. Y con eso, pues vamos a darle a esta primera diapositiva y en ella vamos a encontrar todas las partes que están iluminadas más oscuro y más rojo, pues es México con las zonas de mayor capacidad eh, solar que existe, ¿no? Donde pueden encontrar ustedes la mayor capacidad solar, pues será en estos estados, ¿no? En este mismo país, en este mismo tiempo, en este mismo instante, digamos, tenemos también esa otra diapositiva que es la misma república, es el mismo país, es exactamente lo mismo, y ahí tenemos, pues, dónde están las capacidades eólicas, ¿no? Las fuentes son públicas, ustedes pueden checarlas, la diferencia, lo que hay en la página de internet es que es un mapa que si ustedes le pican los layers, se van a ir acomodando los layers, en toda la República y de pronto vamos a encontrar un mapa lleno de 25 mil cosas que podrán ver lo complejo que es esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que pueden tener en estas dos láminas, en la anterior y en esta, vamos a ver que evidentemente va a poder haber mucho interés, habrá interés de los desarrolladores y del propio Estado mexicano en poner este tipo de proyectos en estos lugares, ¿no? Ahora, les quisiera preguntar previo a continuar,
todas las personas que están en esta ponencia ¿tienen estudios jurídicos o es más bien heterogéneo? Creo que sí es heterogéneo, ¿eh? O sea, tenemos ingenieros. Ok. Ajá, no sé si alguien más tenga alguna otra profesión, pero creo que sí, predominantemente son abogados e ingenieros. Sí, Ok, perfecto. ingeniero. Ujú. Sí, y hay un biólogo amigo mío por ahí, Enrique Pablo. Ok. Ok. Pero bueno, predominan los abogados, ok. Me refiero un poco también al lenguaje, ¿no? Por eso lo pregunto, normalmente lo pregunto por eso. Bueno, entonces ahí vemos esta república que tiene bastante que darnos, ¿no? Bastante que darnos y donde tanto el Estado mexicano en esta administración como las inversiones pues están interesadas en utilizar de alguna u otra manera estos recursos que la naturaleza nos ha proveído, ¿no? Y a partir de ahí tienen grandes cantidades de inversiones en los proyectos. Y ahorita que veamos más adelante, verán qué tipo de inversiones y hasta el 2019 más o menos a cuánto ascendían. En este mismo lugar resulta que ser, imagínense, si pusiéramos pudiéramos ir poniendo el mapa, todos los mapas juntos, como en capas. Imagínense lo que pasaría. Estamos aquí, que estas áreas en color verde que ustedes ven son las áreas naturales protegidas que ha declarado el Estado mexicano como áreas protegidas, ¿no? Entonces, pues parece que se empieza a volver interesante porque las áreas naturales protegidas, como ustedes saben, tienen un régimen de propiedad muy diferente respecto de lo que declara el Estado y las permisiones y las negativas de los permisos son importantes cuando no tienen que ver con la conservación. Es decir, las áreas naturales protegidas, el motivo más importante es la conservación, ¿no? Pero no termina ahí la cosa del mapa, ¿no? No termina ahí México. México también tiene indígenas y entonces ahí verán todas las zonas indígenas que tiene este país, ¿no? Y los grupos indígenas, si se fijan, parece ser que esta sopa va teniendo muchos ingredientes y pues saber quién es el chef, la chef, que tiene la capacidad de hacer un buen plato con estos ingredientes tan complejos, ¿no? Como en el mismo país tenemos grandes capacidades solares, grandes capacidades eólicas, áreas naturales protegidas, personas indígenas, y aquí ya no les voy a mostrar el layer sobre concesiones mineras, porque entonces pues ya, o sea, todo el país queda hecho así como una cosa muy compleja, ¿no? Entonces, fíjense lo que ha pasado. En el 2017, el economista decía que existen 54 proyectos en ese entonces energéticos y estaban frenados en riesgo de ser frenados por conflictos, ¿no? Vemos los estados donde más había conflictos en ese entonces y ahí en el mapa vuelven a aparecer otra vez y si conjuntamos todas las áreas que están en los proyectos, perdón, en los mapas, pues van a ver que prácticamente la República Mexicana pues tiene su historia en conflictos, no solamente los que conocemos de la revolución y demás, sino actualmente estamos inmersos en diversos conflictos, ¿no? Para el 2009,
iban 53 proyectos energéticos, nos decía el economista, que están ya detenidos en México. Y aquí empieza, es una declaración muy importante porque fue la oficina de la propia presidencia de la actual administración la que hizo esta declaración, ¿no? Y dice 53 proyectos energéticos detenidos que representan a inversiones por casi 20 millones de dólares. Imagínense el peso que tienen los conflictos socioambientales en este país, ¿no? Son 20 millones de dólares y la generación de 35,157 empleos en en 6 años, y de los cuales solamente se habían resuelto 4, ¿no? ¿Qué los causaba? Pues los contratos con las dependencias en materia de energía, permisos, conflictos sociales, incertidumbre. Y me gustaría que subrayen el tema de la incertidumbre como un motivador fundamental de los conflictos, ¿no? Las evaluaciones de impacto social o la consulta a comunidades, en este caso indígenas, pero también ahora, por resolución de la Corte, las consultas a las comunidades que tienen algún interés y son vecinas del lugar, ¿no? Esto surgió en materia minera, sin embargo, ahora, pues bueno, están a la orden del día, ¿no? Entonces, si ustedes ven desde la reforma energética hasta 2019, previo a la declaración de la pandemia, parece que había, no parece que había 20 millones de dólares invertidos, y en este momento habrá, de esos 20 millones de dólares, habrán las sumas necesarias de dinero, los cuales están en pleito. Es decir, si este país no genera las condiciones necesarias para que los proyectos de inversión se puedan llevar a cabo, pues es la posibilidad grande de las demandas contra México está y estará al orden del día en pocos años. No estoy hablando de mucho tiempo. O sea, hay posibilidades de que las empresas de otros países y las propias empresas mexicanas que tengan interés o que tuvieron interés en invertir en México, pues reclamen el monto de los gastos y sus inversiones pues con una demanda que le va a costar a este país muchos más millones de dólares, ¿no? Ahora bien, ¿cómo cómo se generan? Vamos a recordar algo, por favor, que me parece que es de la mayor relevancia, de la mayor trascendencia. Más del 70%, vamos a dejarlo en el 50%, de la propiedad en este país es propiedad social, es decir, está generada por ejidos y comunidades agrarias, ¿no? La propiedad social, el ejido, como ustedes saben, en sí mismo es el único país de todo el mundo que tiene propiedad de esta naturaleza, y se requieren una serie de instrumentos que nos den la suficiente certeza para que una inversión funcione. Si ven este mismo mapa, toda la parte que está sombreada en color morado, fuchsia, son ejidos. Y la parte verde son comunidades agrarias, que es prácticamente eso. Son 31,873 ejidos y comunidades divididos en el 90% de los municipios, en los 32 estados, y son 29,519 las comunidades, ¿no? Entonces, estos datos parece ser que son sumamente importantes y complejos, porque es precisamente una de las causas subyacentes al tema de los conflictos socioambientales en este país. Y es precisamente el tipo de instrumento que firman
los, eh, los, eh, eh, las empresas que no generan una obligación altamente cumplible. ¿A qué me refiero? Que pueda ser incluso demandable ante el Estado mexicano si es que no cumplen los ejidatarios, ¿no? Eh, Hay más de 5.6 millones de ejidatarios comuneros y posesionarios que por su tierra ofrecen alimentos, ganados, materias primas, forrajes, a veces materiales de construcción, artesanías, turismo y servicios ambientales. El tema de la biodiversidad en este país, digamos que si le pudiéramos poner un apellido a la biodiversidad, le podríamos poner biodiversidad ejidal, servicios ambientales ejidales, captura de carbono ejidal, recarga de mantos acuíferos ejidal. Esto nos da más o menos una idea de cómo se generan los conflictos desde el punto de vista de la tierra, porque al final lo más importante que tenemos hablando de los conflictos es precisamente la tierra. La gente, tanto los inversionistas, y hablo de la gente también como personas morales, como los ejidatarios, requieren de tener certidumbre sobre la tierra, sobre su propia tierra, ¿no? Entonces, ahí empieza una diferencia importante respecto de los intereses que están en juego, ¿no? Porque ambos intereses, evidentemente, y los podrán ver claramente, ambos intereses están en pugna constante, ¿no? ¿A qué me refiero en pugna constante? Mientras que el ejidatario a lo mejor no quiere vender su terreno, ¿no? Te va a decir, bueno, te voy a hacer una servidumbre paso y te voy a cobrar por la servidumbre, te voy a hacer una renta del predio, o el ejidatario quiere que recibir constantemente pues la contraprestación económica que el inversionista le da, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que hay que tener en la mano es la tierra. Para todos los proyectos, ¿no? Debe de haber tierra. Ahora, ustedes lógicamente podrán preguntarme, bueno, si lo que quieren es tener, si lo que necesitamos es tierra como desarrolladores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos si el Estado en muchas de las ocasiones puede tener cualquier instrumento jurídico para quitarle la tierra a las personas? Es decir, puede utilizar la Ley General de Bienes Nacionales, puede utilizar cualquier instrumento jurídico que le dé la suficiente certeza al Estado mexicano para quitar la tierra. Así es literal, ¿no? No solamente es el acto que conocemos, pero se pueden desincorporar incluso los propios terrenos a favor, por supuesto, del proyecto de energía, porque pues es un bien de la nación, ¿no? Ahora bien, independientemente de la capacidad del Estado de adquirir por fuerza la tierra, independientemente de eso, el problema sigue siendo la tierra, insisto. Entonces, vamos a encontrar tres grandes intereses mezclados en estos conflictos que son el interés estatal, el interés privado y el interés social, precisamente derivado de la tierra, ¿no? Entonces, ante esta situación y viendo además que efectivamente tenemos muchas capacidades solares, tenemos muchas capacidades en materia de energía en general, ¿no? Hidroeléctricas, todas, en materia en general de energía, es un país muy rico que puede hacer, producir. Al mismo tiempo, tenemos muchos intereses en juego y muchos intereses en pugna. Cuando empieza la pugna, esto
me parece muy importante que siempre lo atiendan, es en el momento en el que la tierra está en discusión, digámoslo así, ¿no? El conflicto siempre va a empezar con la tierra. ¿Y cuáles van a ser las razones de la tierra? No solamente la propiedad, sino los recursos naturales, ¿no? Van a decir, es que tú vas a poner un parque solar. Se los digo porque fueron argumentos muy claros en un parque solar que tuve oportunidad de hacer la consulta en Yucatán, participar en la consulta, no era autoridad. Ellos decían, bueno, tú vas a deforestar todo esto, ¿no? Y tenemos captura de mansos acuíferos, tenemos servicios ambientales, y esto no nos los estás pagando, ¿no? Y nos vas a quitar la tierra. Entonces, no nada más se preocupaban por la propiedad, sino por los beneficios que la conservación de la biodiversidad en su punto de vista estaba, ¿no? Pero ¿quién más entra en estos conflictos? Ustedes los han visto seguramente muchas veces en estas materias de energía, ¿no? Hay otros intereses por ahí que generan una serie de conflictos y le meten ahí un matiz a otro interés muy importante. Y este será eh, esta es una, esta, perdón, las causas adyacentes de los conflictos, me parece que es súper importante que las tengan muy en claro, muy en claro. Y las causas adyacentes de todos los conflictos ambientales son, encontramos en la columna de su lado izquierdo, viendo de frente la pantalla, van a ver que existen impactos ambientales sin adecuadas medidas de mitigación o de información. ¿Ok? El siguiente es la propiedad de la tierra, como se los digo, ¿no? Contratos con poca certeza y cláusulas que a futuro son imposibles de cumplir. Es decir, la tierra está tasada, tiene un precio la tierra, ¿no? Y de pronto, de un convenio o un contrato de compra de un terreno, te dicen, bueno, el metro cuadrado en este lugar cuesta tanto, según las autoridades, según México, pues no, yo quiero 100 millones de dólares, entonces pues prácticamente es imposible, ¿no? Cumplir. Impactos sociales sin mitigar, ¿no? Sin ampliar los impactos sociales positivos y sin completar las obligaciones que debe de cumplir la empresa con las comunidades. Incumplimiento de acuerdos respecto de las evaluaciones de impacto social y de los due diligence sociales en materia de derechos humanos, se los voy a explicar ahorita, ¿no? A qué se refieren y por qué están, ¿no? Entonces, lo que permea en todo esto son la creación del argumento más fuerte en las mayoría de los casos vienen por causas ambientales que establecen organismos de la sociedad civil, ONGs, que tienen intereses en muchos casos perniciosos, sin la menor de las dudas, intereses complejos, intereses mezquinos en algunos casos, ¿no? Tenemos evidentemente ONGs que procuran lograr acuerdos, sin embargo también tenemos ONGs que su interés fundamental es frenar el proyecto y muchas veces son organizaciones de la sociedad civil que pues están financiadas por ideologías y por políticos incluso de otros países, ¿no? Las causas económicas de terceros con intereses ajenos, políticos o gremiales, pues esa es una causa muy evidente en los conflictos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algún candidato o candidata
por darles un ejemplo, que le interesa mucho ganar las próximas elecciones porque quiere ser presidenta municipal, ¿no? Entonces, lo primero que hace es dejarse ver, digámoslo así, ¿no? O sea, atrae los reflectores, atrae las luces hacia su persona mediante causas políticas que se escudan en las causas ambientales. Y a partir de ahí, entonces se generan graves problemas. Y pasan las elecciones y las personas dejan de aludir a causas ambientales, casualmente cuando ganan las elecciones, ¿no? Pero también tenemos causas económicas, por ejemplo, aquellas personas que se dedican a ofertar tierras a precios altísimos que ni los propios ejidatarios, ¿no? Que ni los propios ejidatarios han, ofrecido o han pedido, ¿no? Pero bueno, tenemos también gente que se dedica a ese tipo de negocios turbios, ¿no? Luego, evidentemente que existen causas ideológicas, yo creo que sabemos perfectamente bien a qué nos referimos con causas ideológicas. El petróleo es de los mexicanos, la energía eléctrica es de los mexicanos, entonces no hay ninguna empresa que pueda utilizar estos recursos que son propiedad de la nación. Les platico casos reales, ¿no? El tema de gasoductos, por ejemplo, que por solamente un pueblo de varias comunidades, solamente una de las comunidades no quiere el paso del gasoducto y entonces pues hay que mover el trazo, ¿no? Hay que mover el tubo y no lo quiere, no porque no haya habido impacto social, no haya habido consulta, no haya habido todos la inversión social necesaria, sino no lo quiere porque pues tienen causas ideológicas y son grupos opositores por ser grupos opositores, ¿no? No hay una causa que trascienda, ¿no? Evidentemente el problema de la inseguridad en este país cada vez vuelve a los proyectos mucho más complejos, mucho más difíciles. He tenido la oportunidad, estoy agradecido que no ha llegado a mayores, pero he tenido la oportunidad de trabajar en zonas complejas de inseguridad en este país y créanme que es muy difícil entrar a los proyectos, perdón, es muy difícil entrar a las comunidades, hablar con las personas, demostrarles un proceso de buena fe. Es complejo, es complejo. Y además, también hay reformas normativas que no ayudan a la inversión, ¿no? Que desincentivan la inversión, que desincentivan los procesos industriales en este país. Y lógicamente, pues en la columna del lado derecho, vamos a encontrar pues todos esos movimientos sociales y todas esas formas incluso de militarización que tienen muchos proyectos. En muchos casos van a encontrar proyectos en el norte del país que pues literalmente están teniendo que ser cuidados por militares, ¿no? Entonces, pues eso no viene bien, eso no viene bien a los proyectos. Estas son las causas que son reales de los conflictos. Estas son las razones por las cuales existen conflictos en este país. Seguramente habrá más, seguramente después inventarán algunas otras causas, no lo duden. El conflicto socioambiental, tristemente, en este país por esas causas llegó para quedarse. No quiero dejar una impresión eh, respecto a que los conflictos en sí mismos son malos,
porque las comunidades no son las representantes. No quiero dejar esta impresión en ustedes. Al contrario, quiero decirles que en muchos de los casos hay muchísimos otros proyectos en todas las materias, tanto de energía como de materias extractivas en general, que las comunidades han logrado acuerdos muy interesantes con las empresas, han logrado acuerdos muy importantes con la industria y han habido grandes acuerdos de buena fe, incluso en muchas de ellas se les ha otorgado la sociedad en los proyectos industriales a las comunidades, se les hace socios, en otras tantas la inversión social comunitaria es altísima, en muchas otras la inversión, por ejemplo, en salud ha sido altamente importante, tan es así que las cifras del COVID en esos municipios donde hay algunas empresas, pues no han crecido gracias a la atención oportuna que han tenido empresas con las comunidades. Estoy hablando de estos terceros ajenos, ¿no? Que en realidad son ajenos, pero cuando se hace el conflicto, pues son los principales, los que causan esta situación, ¿no? No es precisamente que sean las, las comunidades las que solo están manipuladas y no tienen una decisión propia. Quiero decirles que las comunidades y las personas que viven en las comunidades tienen la capacidad de decidir sobre sus vidas y sobre la forma en que quieren vivirlas muy claramente, ¿no? Y sobre el tema de la pobreza también tienen la capacidad de decidir si quieren el proyecto o no quieren los proyectos. Es decir, sí hay manera de que las comunidades decidan. Y esto me parece que es muy importante anotarlo como la forma en que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Porque creo que la labor de todas las personas que estamos hoy reunidas es decir, cómo sí se puede, no por qué no se puede, ¿no? Los conflictos no pueden parar los proyectos, los conflictos deben de aportar la suficiente capacidad de poder llegar a buenos acuerdos con las personas y con las comunidades sobre todo. Posteriormente vamos a encontrar que la realidad es esta. En el caso de las organizaciones no gubernamentales o de los intereses económicos ajenos a los proyectos y que llegan a las comunidades a establecerse para ir directamente en contra de los proyectos, porque aunque ustedes no lo crean, cuando hay algún proyecto y están las personas de los representantes de las organizaciones no gubernamentales, pues hay casos en los que hasta vivir se quedan, ¿eh? O sea, son temas importantes, porque pues tendremos ahí al representante de la ONG día y noche con la gente haciendo una labor de ir en contra, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Evidentemente, si vemos cómo empieza la gráfica, tenemos que este Estado mexicano, hoy por hoy, sigue teniendo grandes fallas estructurales, ¿no? Por un lado, tenemos la impunidad, ¿no? Es decir, una ONG tiene pocas obligaciones en materia de rendición de cuentas, por un lado, al Estado mexicano, y por el otro lado, hay un proceso de impunidad también muy grave respecto a las acciones que ejercen, ¿no? Y estoy hablando de acciones sociales, ¿no?
no estoy queriendo, no me voy a meter, perdón, en el tema de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental, que evidentemente han sido perseguidos, y hay varios defensoras y defensores de derechos humanos en materia ambiental que pues han sufrido desde persecuciones terribles hasta pues la muerte, ¿no? No me refiero a ese tipo de intromisiones y de impunidad, me refiero a la impunidad de los actos que emiten estas organizaciones, como por ejemplo la manipulación constante de las personas a través de mentiras, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esto. En algún proyecto minero nos aseguraban en la población, de verdad, sé que les va a causar risa, pero es real, eh, que la empresa estaba con avionetas, les aventaba víboras a las personas para que mordieran a sus vacas, así, de ese tamaño, ¿no? O que, por ejemplo, en minería, que la presa de jales y el manejo de los jales les va a causar que nazcan niños sin cerebro y niños con dos cabezas. Y lo peor y lo más grave de esto es que la gente en las comunidades lo creía, ¿no? Entonces, esos son actos brutalmente impunes que el Estado mexicano no ha sabido cómo lograr, pues sí, castigar a estos responsables, ¿no? Entonces, ante eso, lo primero que va a generarse es desincentivos a la inversión y una gran alto nivel de inseguridad. ¿Y a qué me refiero con inseguridad? Pues inseguridad a las personas y a sus cosas, ¿no? Existen personas de empresas, por ejemplo, en materia de energía, que de pronto les han inventado miembros de las ONGs violaciones, ¿no? Fulano de tal, gerente de tal cosa, me violó, y entonces hacen una serie de juicios y una serie de persecuciones jurídicas muy fuertes. ¿Por qué? Pues para generar un grado de presión, ¿no? Luego, evidentemente, pues por mejores leyes que tengamos, por mejores reformas energéticas que vayamos construyendo, por mejores andamiajes jurídicos, vamos a tener la inaplicabilidad total de las leyes. Es decir, en los conflictos ya no les importa, en los conflictos de gran magnitud, ya no les importa si la ley se aplica o no se aplica, sino que el proyecto no se ejecute. Entonces, a la inaplicabilidad de la ley vamos a tener proyectos inejecutables y evidentemente las intenciones gubernamentales no van a ser nunca a favor de los propios proyectos. ¿Y por qué es esto? Esto es bien grave. Esto representa un tema no menor en las decisiones que toman los operadores jurídicos del Estado. Las intenciones gubernamentales de la mayoría de los gobiernos, por lo menos que yo he conocido, se reputan a favor de los derechos humanos y a favor de que se puedan tutelar los derechos de asociación de las ONGs y los derechos incluso de, eh, eh, de, de, de participación ciudadana y los derechos de poder hacer sus movimientos y sus mítines, ¿no? Eso es un hecho. No hay un gobierno en este país que haya dicho voy a quitar a las personas de la vía del tren utilizando la fuerza pública. Por lo menos en mi caso, yo no he conocido un solo gobierno que haga eso, ¿no? Cuando en realidad, pues tiene derecho el Estado, incluso tiene no solo el derecho, sino la obligación respecto de las demás personas, ¿no? A utilizar la fuerza pública, ¿no? Entonces, claro, tenemos falta de reglas claras. Por ejemplo, en este país existen 6 tipos de consultas diferentes, ¿no?
bienvenidos a la realidad. No solo está la consulta indígena, no solo está la consulta popular, no solo está la consulta de este Ejecutivo Federal que es un instrumento que le gusta utilizar mucho. Tenemos consultas para recursos genéticos del protocolo Nagoya, tenemos consultas en muchos, de varios tipos. Créanme que por lo menos 6 existen en este país. Evidentemente, por lo que les decía antes, hay un temor político fuertísimo a tomar decisiones. Y están generando la muerte anticipada de los proyectos. Evidentemente así pasa, tan es así que, bueno, pues tenemos 22 millones de dólares que no pueden ser ejercidos ni por el propio Estado que tendrían que ser de él, ¿no? Claro, entonces de pronto está súper mal escrita la palabra amparos, qué vergüenza, discúlpenme, mi dislexia salió, ¿ya vieron? Dice amparos para reformar leyes y demandas por violaciones a derechos humanos y problemas agrarios, es parte de la propia impunidad, o sea, yo me voy a ir al amparo en contra de tus proyectos y voy a conseguir la suspensión y entonces pues no vas a poder hacer nada, ¿no? No va a haber manera que hagas algo. Evidentemente estamos ante un estado rehén que genera pasivos, marginación, pobreza y muchísima corrupción, sin la menor de las dudas. ¿Qué genera todo esto? Pues la victoria pírrica, una victoria chiquitita. Al final, quien pierde fundamentalmente, y esto lo he dicho públicamente, lo he dicho en los periódicos, lo he dicho en entrevistas incluso, quien pierde por estos proyectos no son las ONGs, es este país y las comunidades. No hay duda alguna. O sea, si los conflictos no se resuelven, va a perder México y sus comunidades y el nivel de pobreza va a aumentar porque no existe presupuesto público federal suficiente para mitigar la pobreza y la pobreza extrema, sobre todo en este país. Eh, tenemos aquí que, por ejemplo, existen dos derechos que son derechos humanos operativos porque son judicializables. Es decir, tú no puedes, el derecho a la vida, por darles un ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al medio ambiente, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de profesión, el derecho todos los derechos humanos podemos dividirlos en dos grandes rubros, ¿no? Son derechos humanos operativos, que evidentemente todos son judicializables, y derechos humanos que meramente son de respeto o de garantía, ¿no? Solo hasta el momento en el que no se respeta el derecho es cuando puede volverse judicializable el derecho y los titulares de este derecho en muchos casos son las víctimas como familia, no las víctimas a quienes le violaron el derecho. El derecho a la información, que es lo que vamos a hablar ahorita, el derecho a la información, a la participación pública, son derechos operativos, es decir, son derechos que progresivamente se van actualizando, ¿no? El derecho a la información y a la participación, pues es este derecho humano que tiene un grupo de personas respecto de la información que tiene el Estado en su poder, para tres verbos que son fundamentales: buscar información, recibir información y difundir información. Ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver eso con los conflictos? Pues quiero decirles que tiene que ver todo, absolutamente todo. O sea, el conflicto socioambiental comienza con el ejercicio de estos derechos. Normalmente empieza, por ejemplo, en materia ambiental. Les voy a poner el ejemplo de un impacto ambiental. En el momento en el que una empresa presenta un impacto ambiental y en el que está esta empresa interesada hay una reunión de información pública o
salió en la Gaceta el estudio de impacto ambiental, evidentemente cualquier persona va a poder utilizar, buscar, recibir y difundir esa información. A partir de ese momento, a partir de la utilización del derecho, es cuando realmente el conflicto comienza. Claro, puede comenzar antes porque por los chismes, porque llegaron a la comunidad unos de unas camionetas y entonces dijeron que eran una empresa, que les interesaban la tierra y que les interesaba no sé qué y que iban a poner no sé qué, un proyecto ahí y entonces, pues no sé, no estamos de acuerdo o nos da miedo, pues sí, pero ahí son una serie de argumentos bastante falaces que no tienen un sustento. Cuando se utilizan estos derechos es cuando se procede y tiene que ver directamente con el derecho a la participación. El derecho a la participación, en este caso, en específico de los conflictos que van a ser, que se van a generar, es, estoy en contra, yo sé mucho de medio ambiente, yo sé mucho de impacto ambiental y estoy en contra de que hagan este proyecto en esta zona porque tengo tanta información que tú mismo me diste que vas a generar un caos ecológico aquí. Y es ahí el momento de la participación cuando entonces el tema social empieza a emerger como una espuma muy grande, muy, muy grande. La información de la información y la participación se genera en el momento en el que se solicita, se obtiene y se participa directamente para generar una postura en contra de cualquier conflicto. Es por ello que son sociales y ambientales. No hay muchas más causas, ¿eh? O sea, no les puedo decir que a mí me haya tocado alguna otra causa de un conflicto. O sea, si no tiene que ver con la tierra, que es con el tema ejidal, y no tiene que ver con los temas de medio ambiente, que tiene que ver con la salud, no existe desde mi punto de vista otra causa mayor. Claro, puede ser que existan causas en los casos en los que se tienen que reubicar a las personas y demás, pero al final es social y tiene que ver también con esos procesos de utilización de la biodiversidad en favor de estas comunidades, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, resulta ser, y esto si está por ahí Edith, no me va a dejar mentir porque ya es una experta, venimos persiguiendo este instrumento internacional desde hace mucho tiempo y por fin lo firmó México, pero ahora al formar parte de los derechos fundamentales de las comunidades, en este caso, que es de lo que estamos hablando, pues veremos que nos daremos cuenta de que la participación y acceso a la información son parte fundamental para la justicia ambiental, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con ello? Pues miren, este acuerdo de Escazú, el objetivo fundamental es garantizar a las personas acceder a la información. ¿Cuándo? Pues la forma oportuna y adecuada. Participar en las decisiones que afecten sus vidas y su entorno y acceder a la justicia cuando estos derechos sean vulnerables. Si ustedes se fijan en lo que está subrayado y de otro color, en el recuadro amarillo, van a poder ver hasta dónde llegó México firmando el acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional para la participación pública en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe resulta ser, hoy por hoy, va a resultar ser el instrumento base para la generación de este tipo de situaciones y que puedan utilizar las personas para generar este tipo de convenios. El propio acuerdo le va a dar operatividad
a estos derechos y va a abrir una puerta expresa a la judiciabilidad en casos de violación. Es decir, no solamente tenían ya el amparo por violaciones a derechos humanos o por afectaciones posibles y aplicaban el principio de precaución los jueces y entonces frenaban los proyectos, sino ahora podrían hacer un control de convencionalidad directo de la Constitución y decir tienes que respetar este acuerdo y otorga la información y deja participar a las personas. Y la participación de las personas va a ser, pues no estoy de acuerdo con el proyecto, la participación de las personas será, pues que no se haga el proyecto en esta zona, en este territorio, en virtud de que si regresamos a las primeras láminas, pues podrá tener muy buen sol, podrá tener muy buen aire, podrá tener muy buena geotermia, podrá tener un buen caudal para una hidroeléctrica o podremos poner un gasoducto. Sin embargo, mi participación se expresa en el hecho de que no le otorgues el impacto ambiental, de que le otorgues el impacto ambiental con condicionantes que son imposibles de cumplir, o que le otorgues o que le niegues el impacto ambiental de forma expresa y total, porque va a ser un tiradero este proyecto. Están deforestando millones y millones de hectáreas y entonces pues no estamos de acuerdo. Y pues así las cosas, amigos, ¿no? Así las cosas, vamos a estar con los temas, que van en contra de las personas que están en contra de los proyectos, por este instrumento. Este instrumento va a ser la base fundamental para generar pues sí, estos conflictos, ¿no? Después vemos, y esto es bien importante, que si te niegan la información cuando la solicitaste, puedes hacerlo judicial. El acceso se refiere a ello y se refiere también a esta otra parte que dice, un segundito, por favor, ya, la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales. Debe haber una participación abierta e inclusiva en la toma de decisiones ambientales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que haya una participación abierta en las decisiones ambientales? Evidentemente, sin temor a equivocarme, lo que quiere decir es que pueda cualquier persona acceder a la autoridad mexicana y decirle por qué técnicamente está o no de acuerdo con el proyecto y a partir de ahí seguir frenando los proyectos y generar esta medida de presión a través de un conflicto. Sin duda alguna, eso ha pasado y ahora pues evidentemente ya tendrán el buen derecho, ¿no? Para hacerlo, ¿no? La información debe ponerse al público de manera clara, oportuna y necesaria para ejercer el participar. Es decir, es una permisión lo que genera este instrumento tan grande que me parece con mucha franqueza que es peligroso. El acceso a la justicia en asuntos ambientales es, sí, garantizar este derecho de acceso a la justicia, pero tiene muchos retos y oportunidades este instrumento, ¿no? Debe de diseñar un andamiaje jurídico, se deberían de actualizar las leyes procesales administrativas para este instrumento y el Poder Judicial en materia ambiental debería de emitir protocolos necesarios para juzgar conforme al acceso a la información y participación. ¿Por qué se los digo así? Porque en el conflicto lo que se necesitaría sería poder tener la capacidad no solamente de la negociación, que es muy importante, sino poder tener la capacidad, sobre todo, y como algo muy vital, digamos, tener la capacidad de lograr generar un contrapeso
por parte del Estado respecto del propio proyecto. Y este instrumento, si pudiera tomarse los retos que marcan este instrumento para este país y pudieran generar los contrapesos necesarios, a lo mejor tendríamos una válvula de escape de todo el gas que está guardado en una olla y que está generándose el conflicto. Quiero reiterar que a mayor cantidad de conflictos socioambientales en este país, no solamente el problema de desinversión y que la gente, que las empresas no traigan pues dinero a este país, está generando problemas, sino a mayor cantidad de conflictos sociales y ambientales, pues hay un grave riesgo de ingobernabilidad. Y eso, honestamente, creo que lejos de convenirnos, nos afecta bastante. Fíjense qué interesante está esta tesis respecto a la participación. Es una contradicción de tesis, ahí están los datos, y dice que el juzgador en materia de amparo, en materia ambiental, debe realizar una interpretación amplia de aquella a la luz de los principios de participación ciudadana e iniciativa pública. Me extrañó muchísimo, es una contradicción de tesis, la tercera del 2019, que dice que a la luz de estos principios debe de fomentarse la participación en la defensa del medio ambiente. Bueno, pues ya, o sea, podríamos dejarla ahí. O sea, ya, si el ciudadano puede participar para defender el medio ambiente, lo cual me parece que es una obligación, pero pues también se abre una gran puerta, ¿no? Vamos a crear entornos propios para ese efecto. Claro, el conflicto socioambiental es un gran entorno, por lo que tienen la obligación los juzgadores de hacer una interpretación amplia en la legitimación en el juicio de amparo en materia ambiental, ¿no? La justiciabilidad del derecho ambiental no puede desarrollarse a partir de modelos clásicos o tradicionales de impartición de justicia. Es verdad, y hoy estaba leyendo otra tesis de que en materia ambiental, es una tesis del 2008, que en materia ambiental no debe de existir para resolver los conflictos en materia ambiental no se van a utilizar los principios clásicos de ponderación. Es decir, vamos a hacer que el principio de derecho ambiental esté por encima de la ponderación porque es un derecho humano que está reconocido en el artículo 4 constitucional. Yo me preguntaría, y ese derecho humano que está en el 4 constitucional, ¿hasta dónde contraviene el tema de la energía? ¿Hasta dónde contraviene el propio medio ambiente? Una de las personas, una de los amparos que se presentó en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica, se establecía en uno de los conceptos de violación muy claramente que esa reforma, aunque fuera propiedad originaria de la nación, la energía, aunque tenía prioridad el Estado respecto de la energía, pues no había problema porque se generaba una ley que estaba afectando el propio medio ambiente a ese grado, ¿no? Entonces, el derecho al medio ambiente sano respecto del tema energético va a estar por encima del tema energético y estos conflictos socioambientales que existen en este país están por encima del propio derecho a que exista una mejor calidad de energía para en favor del medio ambiente y no de las personas, sino del medio ambiente, es una contradicción en sí misma. El problema que tenemos hasta hoy en todos este tipo de instrumentos y en todo este tipo de actos
tanto del gobierno como actos en muchos casos de ONGs, pues es que están frenando no solo la inversión, sino los principios del Acuerdo de París, los principios respecto al cambio climático, los principios respecto al derecho a un medio ambiente sano. Es decir, el conflicto, si bien es cierto que podría ser una gran oportunidad para las partes involucradas en él por generar las condiciones necesarias y generar las condiciones necesarias para la negociación, también es cierto que estamos ante un problema que este país no ha terminado de resolver y me parece que es urgente que resuelva. A continuación, tenemos, les voy a presentar una herramienta de prevención y relacionamiento comunitario, porque ya tenemos la EVIS, ¿no? O sea, ya hicimos la EVIS, ya cumplimos con nuestra evaluación de impacto social, cumplimos que hoy por hoy sigue siendo un problema la evaluación del impacto social porque pues no están las reglas claras, ¿no? Nada más tenemos aquellas reglas de junio de hace 2 o 3 años, no más, 3 o 4 años ya, que sacó la CENER, entonces para verlos, pues como el checklist de las EVIs, ¿no? Sin embargo, pues no hay un reglamento, no hay una ley, la EVIS, quiero que lo sepan, no autoriza ni niega absolutamente nada, no es un permiso, es un estudio que te dice la autoridad si te emite o no recomendaciones, ¿no? Y cómo le haces para las recomendaciones. Entonces, la EBI, si bien es un instrumento que ayuda mucho a este país, porque pues de no tener nada a tener por lo menos la obligación de presentar esta evaluación de impacto social, pues debería de tener un poco más de dientes, debería de ser pues un instrumento que otorgue el permiso, la autorización, porque los impactos sociales fueron evaluados correctamente. Pero una cosa, compañeras y compañeros, una cosa es evaluar impactos sociales, una cosa es ir a las comunidades y conocer las necesidades de las empresas, perdón, de las comunidades, de las personas. Una cosa es hacer inmersiones en campo para ver cuál es la situación real con la que van a vivir los proyectos vecinos. Y otra cosa muy, muy diferente es que se cumpla con la obligación de coadyuvancia en materia de derechos humanos por parte de las empresas. Es decir, debe haber un due diligence social en materia de derechos humanos como capítulo integrante de la evaluación de impacto social. De lo contrario, tenemos un pendiente con el tema de derechos humanos y empresas. El due diligence socioambiental y en derechos humanos mínimos es, debemos de establecer políticas en los trabajos de campo, debemos de documentar absolutamente todo, todo primero, ¿no? O sea, a los abogados y abogadas debemos de preconstituir nuestras pruebas de que efectivamente estamos cumpliendo con absolutamente todos los requisitos y más allá de la ley, ¿no? Establecer políticas de respeto a derechos humanos debería de ser parte fundamental por parte de las empresas y además por parte de los desarrolladores y una negociación clara de estas políticas con las comunidades, informar a la población sobre el proyecto. Quiero decirles que en todos los años que he tenido oportunidad de dedicarme a esto, la mayoría de los conflictos socioambientales que son conflictos que se generan en las propias comunidades y no hay otros intereses perniciosos, sino son conflictos legítimos, digamos, eh,
en la medida en la que se informa sobre los proyectos a las comunidades, es en la medida en la que los conflictos pierden muchísima presión, muchísima presión. No es lo mismo llegar e imponer que llegar y explicar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y por qué lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, la información no solamente es un derecho que puede ser utilizado para iniciar un conflicto, sino también para resolverlo. Identificar los impactos sociales es vital hacerlo con las comunidades. Si no se hace con las comunidades, el conflicto se va a escalar. Les voy a poner el ejemplo más simple de todos, ¿no? Resulta ser que en algún desarrollador muy importante en este país decidió que iba a poner canchas de fútbol como parte de la mitigación de impactos sociales. Les iba a poner canchas de fútbol a las personas en algún parque, ¿no? Pues resulta ser que en ese parque, perdón, en esa comunidad, las personas no juegan fútbol, les gusta el béisbol. Entonces, la cancha de fútbol, pues, va a servir para estacionamiento o yo no sé para qué. Y eso fue porque no se identifican los impactos sociales conjuntamente con las comunidades. Si se fijan, desde que hemos estado construyendo este argumentario, estos piensos míos que les comparto, les puedo decir con toda certeza que poco a poco tenemos que llegar a esta consulta y resolución de problemas de forma conjunta, de forma comunitaria. Tenemos que identificar a estos actores y grupos de interés, tanto en las localidades como en la región. Sí, claro, necesitamos saber quién es el que se va a lanzar de candidato o candidata, pero también tenemos que saber quién es el mero del ejido, quién es el mero en el ayuntamiento, pero también quién es el mero en la comunidad y a quién le hacen caso en la comunidad, ¿no? Si no tienen la capacidad de saber cuáles son las necesidades de la comunidad, porque la comunidad lo exprese, no, el conflicto socioambiental cada vez se va a hacer más grande y por fin se tiene que llegar a acuerdos con la comunidad sobre la forma en que vamos a prevenir el impacto, mitigar o compensarlo, o incluso de forma muy clara, hacerlo más amplio, porque los impactos sociales no son como los impactos ambientales, ¿no? Los impactos sociales son positivos y negativos. Dentro de los impactos sociales positivos existen aquellos impactos que les van a generar buenas condiciones a las personas respecto de sus temas sociales, por ejemplo, empleo, ¿no? Ahora, cuando están haciendo las actividades, las obras, del proyecto, también debemos documentar cómo capacitamos a las personas en materia de derechos humanos. Hemos tenido conflictos que inician con el siguiente ejemplo. Un grave conflicto, inició porque la procesión de tal comunidad iba a pasar por las puertas de la empresa y iba a bajar por donde pasaba la empresa, unas instalaciones de la empresa, y se iba a alojar en algún lugar donde estaba la iglesia. Pues el policía, la seguridad de la empresa, manifestó que no les daba permiso a la empresa de pasar y violó su derecho al libre tránsito. Ahí empezó el conflicto socioambiental y duró muchísimo tiempo y se fue escalando. Entonces, no es lo mismo tener capacitadas a las personas en materia de derechos humanos, por lo menos los derechos fundamentales colectivos que puedan tener las personas, y comunicar estas capacitaciones y dar la información
a todos los actores y grupos de interés y a la población en general y establecer estos sistemas de atención a quejas y cumplir siempre con los acuerdos que tenemos para evitar, para resolver, evitar o resolver los conflictos y prevenir los conflictos en materia socioambiental. No hay de otra, o sea, no es un tema de que nos guste, no nos guste, a los abogados nos choca decir, pues es que yo ya cumplí con la ley, ¿por qué tengo que cumplir con algo más? Bueno, está bien, ya cumpliste con la ley, pero no ha sido suficiente, porque las leyes no son suficientes. En una entrevista que me hicieron hace poco me preguntaron que uno de los graves problemas que existían en México respecto a los conflictos es porque las leyes están construidas a priori, o sea, existe un hecho, perdón, a posteriori, existe un hecho, se genera un problema y entonces se legisla. Y yo les decía, pues sí, claro, ese es el problema mayor, pero pues eso, ¿cómo podríamos hacer una ley o cómo podríamos construir una ley si no conocemos los hechos de por qué fallamos como Estado de Derecho, fallamos como sociedad? A lo mejor es un tema que va más allá de esta ponencia, por supuesto, y se convierte en un asunto un poco más pues un poco más filosófico, ¿no? Si la construcción de la ley es a priori o a posteriori, sería un buen tema para incluso escribir, ¿no? Pero eso es cierto. Entonces, eh, eh, ya no importa tanto el cuántas veces y cómo hemos cumplido con la ley, sino lo que más relevancia adquiere para los conflictos socioambientales es cómo vamos a cumplir con los compromisos que tenemos a través de instrumentos inteligentes donde las personas hayan participado y lo tengamos documentado para presentarlo a las autoridades en el momento en el que se vayan a solicitar algunos permisos y autorizaciones. Aunque, claro, no quiere decir que por tener este tipo de estudios vamos a lograr que nos autoricen el impacto ambiental, pues no, porque es una cuestión completamente técnica, pero vamos a influir en la mente de los evaluadores, de las personas, de los operadores jurídicos, ¿no? De las personas que toman decisiones. Eh, los impactos significativos que deben de ser mitigados o compensados, si no los tenemos documentados y no existen estos documentos, es, por lo menos, tenemos que tener la capacidad de entender hasta dónde va a haber la pérdida de territorios y de tierra tradicional. Los terrenos ejidales que ustedes vieron tienen un complejo cultural detrás de ellos muy fuerte, y para ellos es tierra tradicional. Si vas a desalojar a las personas de sus tierras y van a perder el territorio o la tierra tradicional, pues entonces sí vamos a tener graves problemas, pero y van a ser motivo fundamental de conflictos. Sin embargo, pueden pasar por el proceso de negociación. Agotar los recursos necesarios para que subsistan física y culturalmente las comunidades es un tema que no es menor y existe. Los reasentamientos humanos también existen, destrucción y contaminación del ambiente tradicional. Ahí está, señoritas, señoras, señores y todo lo demás, el problema más grave que existe en el tema de por qué son socio. Aquí está, rompes con la subsistencia, con la existencia cultural, generas como en la norma de especies en peligros de extinción graves y amenazadas, ¿no? O sea, generas un problema también de extinguir a los pueblos y comunidades. Desorganizas el tejido social o la estructura social, dirán los antropólogos, le dicen tejido social, los sociólogos, estructura social, ¿no? Entonces,
hay una destrucción de la cultura y desorganización social y comunitaria, y hay impactos negativos sanitarios y nutricionales. Un proyecto que se presenta ante uno o algunos de estos conflictos, estamos verdaderamente ante uno o alguno de estas situaciones, estamos ante una evidente falta de atención previa, no nada más por parte del Estado, sino en el mismo tema de los desarrollos, y se quedaron solo con la negociación de las tierras y entonces ya les valió todo lo demás. Hay que tener cuidado porque en estos casos los impactos no solamente generarán conflictos, sino también generarán muchísima desigualdad, ¿no? Esta creación del due diligence socioambiental y en derechos humanos, que formaría parte de la propia EBISO como un estudio independiente, tenemos que acreditar que se cumplan con todas las obligaciones legales, ese techo mínimo que tenemos, que es el cumplimiento de la legalidad. Debe haber el compromiso corporativo en materia de derechos humanos, es decir, las grandes empresas energéticas ya deben de tener en sus políticas de responsabilidad social el tema del compromiso corporativo en materia de derechos humanos, tener un proceso de vida diligencia. Esto es fundamental, es muy importante, les voy a decir por qué. No es un instrumento de buenas intenciones en materia de derechos humanos, no es un instrumento declarativo, es un instrumento que debe de tener procesos de debida diligencia para cuidar los derechos humanos, prevenir las violaciones, mitigar los impactos, controlar los riesgos en todas y cada uno de los proyectos, comunicar de forma transparente y de buena fe. Esto es fundamental, por eso empecé con estos dos derechos humanos, que es el derecho a la información. ¿Cómo van a ser afectados? No podemos decir mentiras. Créanme, créanme que en la medida en la que se les miente a las comunidades es en la medida en la que no van a acabar los conflictos. Establecer procesos de reparación, esto es una cuestión completamente práctica en materia de violaciones a derechos humanos, y cuáles son las acciones que deben de cumplir cuando se generan estas violaciones, y no solamente cómo vamos a compensar a las víctimas. Y todas las acciones derivadas, debemos de proconstituir las pruebas, como les decía, y gestionarse ante las autoridades competentes, que vean las autoridades que estamos ante una evidente forma de entender a los derechos humanos en materia de conflictos socioambientales. Esto es lo que engloba fundamentalmente el tema de los conflictos socioambientales. Por esto se generan. Esta es la mecánica que hasta ahora por lo menos yo les comparto, y es lo que he visto, la experiencia que he tenido de cómo se generan, cómo se pueden ir zafando los conflictos, y en casos de que sean casos extremos, no habría manera de hacer lo contrario. Con esto le cedo el uso de la palabra a no sé quién. A, a, a ver. Gracias. Gracias, A, doctor. Ángel, ¿no? Ángel, Sí, exacto, Ángel. de todas maneras, si no termino de contestar todo el tiempo, lo que sea, aquí está el teléfono en la oficina y el correo electrónico, sí los contesto. Bueno, pues muchas gracias por, por, por atender a estas palabras, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Pues si le parece, tenemos aquí un par de preguntas, podríamos contestar algunas. Si le parece bien. A ver, vamos a ver. La primera de ellas es de Fátima Jiménez, que de hecho está aquí presente.
Nos pregunta, ¿cómo se puede robustecer o fundamentar de mejor forma los impactos sociales que suelen ser más subjetivos? Como por ejemplo, percepciones de contaminación. Fátima, ¿verdad? Sí, Fátima. Fátima Jiménez. Muchas gracias, Fátima. Es una súper pregunta, me encantó, me encantó. Para poderla responder, te voy a definir rápidamente, hacer un cuadro sinóptico con palabras y tú me dices si te contesto o no. Vemos que los conflictos socioambientales, los impactos sociales están divididos en dos grandes ramas, ¿no? El impacto social negativo, impacto social positivo. El impacto social negativo es impacto sobre la percepción y el impacto social real, ¿no? O sea, tú te refieres solamente a los impactos sociales sobre la percepción y en este caso, en los impactos sociales de percepción, es súper importante tener la capacidad vital de informar. Es decir, el impacto social es derivado de la percepción de estos impactos se mitiga con información. En la medida en la que logres una información, entregar una buena información, explicar la información, generar una empatía con la gente en el momento en el que estás informándole sobre el proyecto y respecto de su preocupación en la percepción, entonces es en la medida en la que vas a mitigar el impacto. El impacto social en materia de percepción se mitiga con información. Es todo súper oscuro aquí donde estoy, ¿verdad? Ahorita voy a prender más luz. No sé si te contesté, Fátima. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es súper interesante y bueno, de antemano un agradecimiento por su tiempo. Sí, digo, coincido completamente en que una muy buena medida para pues justo mitigar este impacto es el tema de la comunicación, pero por ejemplo, en algunos proyectos en los que me ha tocado colaborar de exploración petrolera, a veces las empresas, por ejemplo, cuando íbamos a campo, las instrucciones eran pues mantener un perfil muy bajo, quizá no desplegar información que fuera muy sensible del proyecto o algunos detalles que conforme a la teoría o a la práctica, pues justo serían la base de esa mitigación misma, ¿no? Abrir esa puerta y flujo de comunicación con las mismas comunidades. Sin embargo, pues no siempre es de esa forma. Y creo que también lo que de cierta forma bueno, también como practicante de impacto ambiental y social, me causa un poco de ruido, por decirlo de alguna forma, es en el tema, pues justo de cómo reflejar en una metodología, pues que sea robusta, sólida, justificable y replicable, estos temas que de cierta forma pueden trastocar esta subjetividad misma, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a Marcos, perdón que me interrumpa, ya termino la idea. Si te vas como, por ejemplo, a Marcos del IFC, donde te dice que los instrumentos son una evaluación de impacto ambiental y social, pues es justo donde pienso que hay como a veces un quiebre metodológico de este tipo. Creo que la última parte, solo la última parte que dijiste fue de este tipo. De cosas. Ah, no, es que te cortó. Sí, de este tipo. Cortó en este tipo. Ah, ok. Sí, ahí ya terminaba mi comentario. Muchas gracias. Perfecto. Mira, sí, tienes razón. El chiste es efectivamente cómo se da la información. O sea, la respuesta es la información y en eso estamos de acuerdo. El tema es cómo das la información para que la información
cumpla con los requisitos de este derecho, ¿no? Pues mira, la verdad es que en la práctica te funciona muy bien. Primero el relacionamiento previo, ¿verdad? O sea, tú ya tienes un relacionamiento comunitario lo suficientemente fuerte, lo suficientemente estable, lo suficientemente amplio. Ya tienes el stakeholder mapping, que es el mapeo de actores de interés. Ya tienes absolutamente todo y entonces tienes personas como viviendo en la comunidad para que te ayuden en este relacionamiento. Eso es lo primero para el tema de la información. Lo segundo es cómo presentas la información. No es lo mismo que vaya el ingeniero ambiental, científico en materia eléctrica, científico en materia de petróleos, a dar una serie de fórmulas físico-químicas respecto a cómo actúan los aparatos que se van a instalar con la salud y que no afectan o se afectan, y si el silicio y los paneles solares y demás, a que vaya una persona muy bien preparada en lenguaje. O sea, la información se tiene que entregar de manera tal que sea brutalmente comprensible. No hay una regla para entregar la información. Hay un lenguaje para entregar la información. Eso sí, en la medida en la que seamos más claros, mucho más claros en el tema de la información, incluso nos atrevamos, porque esto no les gusta mucho a la gente, y a los abogados creo que les gusta muy poco, pero a las personas también hay que explicarles sus derechos. A las comunidades tenés que explicarles sus derechos y volverte un poco parte de ellas para decirle que la información que le estás diciendo primero te lo explico de manera tan clara como por qué son watts y kilowatts y qué pasa con un foco y cuántos focos serían, ¿no? Sino además decirles es que tienes derecho a preguntarme las veces que sea necesario y a que te quede brutalmente clara la información. Es que nos vamos a tardar muchísimo, pues sí nos vamos a tardar lo que nos tengamos que tardar. Lo que no queremos es que escale el conflicto, ¿no? Entonces, ante eso, tenemos una necesidad importante del adecuado uso del lenguaje. Eso es como te podría decir que funciona. De otra manera, nos podrán recomendar el IFC, nos podrá recomendar lo que tú quieras, los principios de Ecuador, nos podrá recomendar quien tú quieras, la manera la forma en que los conceptos se traducen en realidades. Y eso no nos va a servir porque cada proceso es completamente diferente. No es lo mismo hacer una consulta, hacer un due diligence, hacer una evaluación de impacto social para un parque solar en Yucatán que hacerlo para un gasoducto en Sonora. O sea, de entrada, los mayas y los yaquis y los guarijíos son completamente diferentes. O sea, no hay forma. Entonces, hay que adecuarse a los procesos en los que estamos levantando estudios y entrevistas. Y para eso, evidentemente, con toda franqueza lo digo, pues los abogados no servimos mucho. Sirven los antropólogos, los científicos sociales, los psicólogos sociales, politólogos, sociólogos, son los que nos ayudan a utilizar estas metodologías de una forma mucho más entendible. No digo que no sirva el abogado en general, sino las personas que están muy dedicadas al tema del cumplimiento de obligaciones y demás, eh, a veces creo que no tienen ni la paciencia de ir a sentarse con una asamblea de ejidatarios y explicarles en qué consisten los paneles solares que van a montar y por qué el silicio no les va a dar cáncer, ¿no? Es complejo, es una labor sin corbata y sin traje, es una labor de botas, es una labor de, pues sí, de bañarse con leña, casi con calentadores de leña, pues, ¿no? No es fácil, entiendo tu pregunta, pero me parece que funciona, sí funciona y sí se puede resolver.
Muchas gracias. Al contrario. Pasamos con el siguiente comentario y pregunta. Es de Jesús Enrique. Dice, me gusta el enfoque sobre el régimen de la propiedad como fuente de conflicto. Es decir, el Estado otorga una concesión a un tercero para la explotación de recursos naturales. No, lee el que sigue. Perdón que te interrumpa, pero Jesús Enrique nos dice, perdón, va de nuevo. Nos lo pone abajo. Ah, sí, justo estoy leyendo ese, el segundo. Mi querido tocayo, sí. Perdón. Que dice, es decir, el Estado otorga una concesión a un tercero para la explotación de recursos naturales sobre una superficie ejidal, comunal o privada. Sin embargo, veo imposible cambiar el régimen ejidal, por ejemplo. ¿Cuál pudiera ser una alternativa de solución? Gracias, Enrique Pablo. Mira, la verdad es que efectivamente el régimen no puede cambiar, pero lo que sí puede haber es instrumentos jurídicos que pueden ayudar a generar una negociación lo suficientemente exitosa. ¿A qué me refiero? Pues bueno, tenemos contratos, podemos tener contratos de arrendamiento, contratos de uso, contratos incluso de servidumbres o una serie de instrumentos jurídicos que creo que la solución te los dan esos instrumentos jurídicos. No vamos a cambiar el régimen, no podemos cambiar el régimen. Sin embargo, en la reforma del 92 a la Constitución de 1992, en ese entonces estaba Salinas de Gortari, generó el tema de la pequeña propiedad. Entonces, incluso no vamos a desincorporar del régimen ejidal, sino si compráramos el terreno, por ejemplo, pues nos volvemos parte del régimen ejidal, nos volvemos ejidatarios, pues, ¿no? Y entonces ahí resolvemos el tema. Ok, pasaremos creo que a la siguiente. Que nos dice que es de Cristian Rosales. Cris, no sé si quisieras prender tu micrófono o prefieres que la lea. Creo que sí, creo que es mejor que la lea. Dice, como experto en materia constitucional, ¿nos podría dar su opinión sobre las últimas tesis emitidas por la Suprema Corte en las que se considera que las personas jurídicas no son titulares de un derecho humano al medio ambiente sano y que por lo tanto carecen de interés legítimo? Efectivamente, está la Corte ha emitido una serie de criterios sobre que las empresas no tienen derechos humanos, no son sujetos de derechos humanos y por lo tanto, pues el interés legítimo no lo van a acreditar nunca en materia de derechos humanos para poderse ir al amparo. No lo podríamos intentar de esa manera. De hecho, me parecería que eso sería un despropósito hacerlo así. Lo que sí podemos hacer y lo que creo que estaríamos obligados a hacer es, una vez que tenemos los estudios necesarios para comprobar nuestra coadyuvancia y nuestro compromiso con el tema de derechos humanos, presentarlo a las autoridades que van a resolver el asunto que tienen enfrente respecto del proyecto para generar esa buena, pues sí, esa manera de resolver el conflicto a través de la consulta que hicimos con los estudios, con las evaluaciones de impacto que realizamos en materia, por ejemplo, de consulta. El amparo lo tenemos perdido, compañero, eso ya lo sabemos. No obstante, también podemos en el resolutivo
litigar en materia administrativa, y eso sí se puede. O sea, hay un tema de falta de motivación y de falta de fundamentación en el resolutivo, y entonces a partir de ahí, aunque digamos que no tenemos, aunque la propia Corte nos haga nugatorio el derecho humano, sí podemos decir, bueno, pero pues tenemos derecho a ser gobernados de forma legal, ¿no? O sea, la legalidad sería la respuesta ahí, ¿no? Evidentemente, no estoy de acuerdo. Si me preguntas, si tu pregunta está basada en las tesis de la Corte respecto de la falta de legitimación activa, definitivamente en lo personal no estoy de acuerdo con las tesis, porque al final de cuentas es un campo muchísimo más holístico que la legitimación activa, y me refiero a holístico como que es un campo que abarca muchísimo más cosas, mucho más materias, el derecho humano al medio ambiente. Las empresas, por ejemplo, una empresa, un desarrollador que está invirtiendo en energías alternativas, está a favor del medio ambiente. Entonces es un hacedor de un derecho o de la garantía de un derecho, aunque no sea el Estado mexicano, ¿me explico? Entonces, efectivamente, no son humanos, bueno, pero la teoría de las personas morales, pues tendríamos que identificarlos como si lo fueran, pues, porque sí tienen derechos, porque tienen obligaciones al pago de impuestos y están gobernadas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es muy loco lo que estoy diciendo y se les van a parar los pelos a los legalistas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, las empresas tendrían que tener el mismo derecho que todas las personas de presentar por violaciones de derechos humanos algunos proyectos, ¿no? Pero también, ojo, recordemos que si bien es cierto que firmamos la demanda de amparo como personas físicas, ¿no? O como, ¿no? O en representación con poder, también entendamos que tenemos la capacidad y las empresas tienen la capacidad de solicitar la inconstitucionalidad de una ley también por violaciones, ¿eh? Lo que pasó con la ley de la energía eléctrica tiene que ver mucho con eso. O sea, había un problema de monopolización. O sea, la ley, la reforma, la última reforma a la ley de la energía eléctrica, se fueron al amparo por el tema de la monopolización que existía por parte del Estado y la falta la falta de respeto al derecho de las empresas de participar en los proyectos, teniendo el interés supremo de la nación respecto de estas industrias, ¿no? De energía, ¿no? CFE en lo particular. Entonces, en el caso, me pareció muy importante que los conceptos de violación, el más importante, se refiriera a la manera en que la ley era inconstitucional por violación al cuarto, pero además al tema de los monopolios del Estado y la participación, la capacidad de participación que puede tener las empresas en este tipo de intereses nacionales. Entonces, yo creo que todavía están en duda las tesis de la Corte respecto de ello. A lo mejor procedimentalmente les vamos a dar la razón por el tema de la legitimación activa, pero pues es un requisito de procedibilidad más que de fondo. Muchas gracias, maestro, me queda muy claro. Sí, justamente lo comentaba por el tema lo acaba de decir, que faltaba la parte activa y que en algunos casos involucraban las ONGs a personas, por ejemplo, que realmente vivieran en el medio en el que, por ejemplo, en las localidades circundantes a un proyecto, ¿no? O sea, que realmente se les afecte, pero sí, me queda claro y todavía está, esa tesis creo que es de hace unos meses, 2 meses, 3 meses, de la que Sí, estaba hablando. sí. Entonces sí, todavía está, ahora sí que hay juego por jugar y todavía no es definitivo, ¿no? Pues juguémoslo. En la medida de lo posible, juguémoslo.
Muchas gracias. Al contrario, Cristian. Doctor, pues muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerle. La verdad yo tenía otras preguntas, pero creo que ya el tiempo se nos ha agotado. Ya terminamos las 2 horas que generalmente tenemos destinadas para estas sesiones. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle, doctor Juan Pablo Gudiño. La verdad es que ha sido un honor tenerlo en estas sesiones. Ha sido una ponencia muy provechosa. Yo les agradezco a ustedes que me escuchen, créanme que con estas cosas nos hacemos la vida bastante más llevable después de tantos temas que hemos vivido, algunas personas más, otros menos, pero bueno, pues estamos aquí, estamos con salud y esto hace también, pues hace importante nuestra vida también en ese sentido, ¿no? Eh, Gracias por su atención, gracias por escucharme y gracias por sus preguntas. Yo sigo a sus órdenes, lo que se les ofrezca. Doctor, muchísimas gracias. Y gracias también a todos los asistentes. Nada Gracias a más. todas y a todos. Buenas noches, saludos, hasta luego, Buenas adiós. noches. Hasta luego.